Saludos, buenas tardes. Es miércoles 1 de febrero. Educación para la ciudadanía será sustituida por educación cívica y constitucional. Es uno de los cambios en el sistema educativo más polémico que ha anunciado el ministro José Ignacio Wert. Además de cambios en el contenido de los programas curriculares, el bachillerato se ampliará a 3 años y la educación secundaria obligatoria se reducirá a 3, por lo que los estudiantes tendrán que elegir un año antes el itinerario para estudiar una carrera u otra. Consejería y Ministerio de Hacienda se reúnen hoy en Madrid. El ministro Cristóbal Montoro se encuentra este miércoles en la capital española con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martín Zaguayo, y el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila. Abordarán algunos asuntos pendientes como el relativo a las cuentas y la contabilidad de la comunidad andaluza. Ayer, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, confiaba en que la reunión sea constructiva, positiva y aclaratoria y que cierre el paréntesis que se ha abierto para cuestionar la solvencia de Andalucía. Queremos comentar y analizar con ustedes brevemente el informe de la Cámara de Cuentas que acabamos de conocer y que se acaba de publicar y que, en nuestra opinión, acaba definitivamente con este debate que se ha producido sobre la solvencia de Andalucía. Este informe pone de manifiesto cómo el señor Arenas ha mentido reiteradamente sobre la solvencia de Andalucía y cómo todo el Partido Popular ha emprendido una batalla inexplicable no contra el PSOE, sino contra Andalucía, contra su solvencia, secundada y coreada por la propia vicepresidenta del Gobierno. Y el Partido Popular considera que la Junta de Andalucía tendría que estar obsesionada con destapar la verdad y no con ocultarla. El PP andaluz está dispuesto a llegar hasta el final y por eso pedirá por vía judicial las actas de las reuniones previas al Consejo de Gobierno que estuvieron dirigidas por Gaspar Zarrías. El PP andaluz considera que así quedará demostrado que el escándalo salpica a gobiernos sucesivos del PSOE. Rosario Soto ha criticado además que Griñán utilice la publicación de su patrimonio como cortina de humo. Hay más asuntos protagonistas en esta jornada de miércoles, los destacamos en titulares. El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, aplaude las medidas emprendidas por Rajoy. La reforma financiera le parece adecuada y sobre la laboral considera que era necesaria. La bolsa española sigue sin remontar de la crisis de deuda desatada en la zona euro a finales de 2011. El parqué madrileño ha sido el único internacional que ha cerrado el mes de enero con pérdidas. 300 ilustraciones de Pablo Picasso, Jean Miró, Salvador Dalí o Antoni Tàpies están expuestas en el Museo de Bellas Artes Pushkin de Moscú, ilustraciones para libros realizadas por 6 genios españoles de la pintura. Educación para la ciudadanía será sustituida por educación cívica y constitucional. Es uno de los cambios en el sistema educativo más polémico que ha anunciado el ministro José Ignacio Wert. Educación para la ciudadanía fue incluida por el PSOE en la última reforma y fue muy cuestionada por tener una carga ideológica acorde con postulados políticos y morales propios de la izquierda. Quienes la han censurado, entre ellos el PP, lo han hecho por su pretensión de adoctrinar, inculcando una moral de Estado a los estudiantes. Además de cambios en el contenido de los programas curriculares, el bachillerato se ampliará a 3 años y la educación secundaria obligatoria se reducirá a 3, por lo que los estudiantes tendrán que elegir un año antes el itinerario para estudiar una carrera u otra. Ya conocemos las primeras medidas en materia educativa del nuevo gobierno. El encargado en darlas a conocer ha sido el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. En su primera comparecencia en el Congreso, el ministro ha explicado que la educación secundaria común durará 3 años y 3 años durarán también el bachillerato y la formación profesional, el primero de ellos obligatorio. Además, Wert ha anunciado que se sustituirá la asignatura de Educación para la Ciudadanía por otra de Formación Cívica y Constitucional libre, ha añadido, de cuestiones ideológicas y adoctrinamiento. También ha asegurado que por fin se aprobará un estatuto del docente público para recompensar el esfuerzo de los profesores, recuperar su prestigio y reconocer su autoridad pública.
Y seguimos hablando de otra reforma, en este caso en el mercado laboral. La ministra de Empleo ha intentado rebajar el malestar tras el descuido del presidente del Gobierno en Bruselas, admitiendo que esta reforma le iba a costar una huelga general. Tan solo 24 horas después de este desliz de Mariano Rajoy, Fátima Báñez confiaba en que las medidas en las que están trabajando cuenten con el respaldo de todos los ciudadanos. La ministra ha insistido en que la reforma laboral será completa y equilibrada y que ayudará a cortar la sangría del paro que hay en España y a crear empleo. Báñez anunció que será aprobada en las próximas fechas y que este viernes será el turno de la del sistema financiero. Pues estas reformas no solo están siendo respaldadas en Bruselas, sino también aquí en España. Esta vez el aplauso a las iniciativas de Mariano Rajoy vienen del presidente del Banco Santander, Emilio Botín. La reforma, que afectará a su entidad, la financiera, le parece adecuada y la laboral considera que era necesaria y le ha pedido al Ejecutivo que sea de calado, profunda y que consiga crear empleo de verdad. Beneplácito del principal grupo bancario español a las reformas aprobadas por el Ejecutivo, Emilio Botín ha reconocido que se trata de medidas dolorosas, pero imprescindibles, si bien ha insistido en que nuestro mayor problema, el desempleo, solo se resolverá con una reforma laboral profunda y de calado. Yo no entro en huelgas generales ni nada de ese estilo. Yo lo que digo es lo que he dicho, que es que hace falta una reforma laboral. Al país nos hace falta una reforma laboral de las características que he dicho. Que si luego hay una huelga general, pues yo no entro en eso. Yo lo que digo es lo que hay que hacer, digo lo que pienso que hay que hacer. Urgió también el presidente del Santander a finalizar la reestructuración del sistema financiero y alabó el esfuerzo por solucionar los problemas de algunas cajas. En su opinión, las que no sean viables deberán ser vendidas para que las resultantes sean más grandes y sólidas y vuelva a fluir el crédito hacia la economía. Durante la presentación de los resultados de 2011, en que el Banco Santander ganó un 35% menos por provisiones y saneamientos, Botín, que reconoció que el beneficio está muy por debajo de su potencial, defendió precisamente la necesidad de que cada entidad haga sus propias provisiones para evitar el uso de fondos públicos. Las reformas estarán encima de la mesa de la reunión que hoy mantienen el jefe del Ejecutivo Mariano Rajoy y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. Un encuentro para analizar el calendario de las reformas prioritarias ante la crisis y con la esperanza de contar con la colaboración de CiU en Madrid para sacarlas adelante. Artur Mas es el tercer presidente autonómico con el que se reúne Rajoy desde su investidura, tras el murciano Ramón Luis Valcárcel y el vasco Patxi López. El Gobierno confía en mantener una estrecha relación con Convergencia y Unión en el Parlamento. A pesar de que esta formación votó en contra de la investidura de Rajoy como presidente del Gobierno, fue el único grupo que avaló en el Congreso el primer decreto de recortes. El Banco Popular ha registrado un beneficio neto de 479,6 millones de euros en 2011, un 18,7% menos respecto a 2010. El banco que preside Ángel Ron ha visto subir la morosidad del 5,27 al 5,99% en el año. Su solvencia es la más alta del sector tras CaixaBank. La entidad aún no ha detallado cómo cumplirá las exigencias de capital que le impuso la Autoridad Bancaria Europea. Los beneficios del Popular se redujeron casi un 19% en 2011. El banco ganó 479,6 millones de euros netos el año pasado. En este periodo destinó 1.690 millones de euros a provisiones. La entidad ha explicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que desde el inicio de la crisis dedicó más de 8.000 millones de euros a provisiones. A cierre de 2011, el core capital de la entidad es del 10,04%, por encima de lo exigido. En el comunicado, el banco destaca que mantiene una holgada liquidez y que tiene sus vencimientos cubiertos hasta 2015. El crédito creció en 7 décimas y los recursos de la clientela aumentaron 1,2 puntos. Todo ello en un contexto de fuertes restricciones, señala el banco. Los márgenes cayeron, el de intereses un 14%, el bruto un 12% y el de explotación un 22%. La morosidad llegó al 5,99% y el ratio de eficiencia del Popular empeoró hasta el 42,15%.
La bolsa española sigue sin remontar la crisis de deuda desatada en la zona euro a finales de 2011. El parqué madrileño, representado por el IBEX 35, ha sido el único internacional que ha cerrado el mes de enero con pérdidas, en concreto con una bajada del 0,67%. Hong Kong ha liderado las ganancias al subir 10,61 puntos porcentuales, seguida de Frankfurt, que se ha revalorizado el 9,5%. La de Milán ha conseguido subir cerca del 5%. La bolsa española ha cerrado el mes de enero con un descenso acumulado del 0,67%, lo que la convierte en el único de los principales mercados internacionales que concluye el primer mes del año con pérdidas. Unos datos que contrastan con los de otras plazas, como Frankfurt, que ha conseguido unas ganancias del 9,5%. En la jornada de hoy, el IBEX 35 ha bajado un 0,09% y ha cerrado en los 8.509 puntos. Y es que el acuerdo alcanzado ayer en la cumbre europea no ha servido para tirar del selectivo. Mientras continúa la depreciación del euro, que ha comenzado el día en los 1,32 dólares y ha cerrado en 1,30. Y el barril de petróleo Brent se vende a 111 billetes verdes. Y ayer el presidente de los socialistas vascos hacía unas polémicas declaraciones en los desayunos de Europa Forum. Jesús Eguiguren manifestó la necesidad de hacer una constitución vasca. Dijo que en la medida en que se vaya haciendo la paz, tenemos que afrontar un nuevo pacto y un nuevo consenso en Euskadi. En ese sentido, afirmó que los vascos tendrán que hacer lo que los españoles hicieron en 1978. El Partido Popular en el Congreso de los Diputados le ha respondido. No tenemos terrorismo. ETA ha hecho la única revolución que podía haber hecho, la única revolución que hacen los grupos terroristas, que es parar. Y en estos momentos estamos en condiciones de intentar hacer lo que los españoles hicieron en 1978. Yo sostengo que incluso podría haber una constitución vasca propia, perfectamente, sin contradicción con la Constitución. Creo que la Constitución de los vascos es la Constitución española de 1978 y las normas de convivencia por las que nos regimos pues son también el Estatuto de Gernika y, en fin, y nuestro entramado institucional con sus diputaciones forales, etcétera. Ese es el entramado institucional vasco, los consensos básicos. Los 7 magistrados del Tribunal Supremo que juzgan a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo escuchan este miércoles a los primeros testigos de la defensa, en concreto a 3 de las personas que denunciaron ante el juez desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. También están citados representantes de la Asociación Recuperación Memoria Histórica Arucas y de la Asociación por la Memoria Histórica de Ponte Aéreas. Tras la comparecencia de estos testigos, el calendario fijado por la Sala prevé la reanudación del juicio mañana jueves, con el testimonio de otros 2 portavoces de asociaciones similares. Garzón se enfrenta en este juicio, el segundo en este mes, a una petición de 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricación que le imputan el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad. Consejería y Ministerio de Hacienda se reúnen hoy en Madrid. El ministro Cristóbal Montoro se encuentra este miércoles en la capital española con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, y el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila. Abordarán algunos asuntos pendientes, como lo relativo a las cuentas y la contabilidad de la comunidad andaluza. Ayer, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, confiaba en que la reunión sea constructiva, positiva y aclaratoria y que cierre el paréntesis que se ha abierto para cuestionar la solvencia de Andalucía. Queremos comentar y analizar con ustedes brevemente el informe de la Cámara de Cuentas que acabamos de conocer y que se acaba de publicar y que, en nuestra opinión, acaba definitivamente con este debate que se ha producido sobre la solvencia de Andalucía. Este informe pone de manifiesto cómo el señor Arenas ha mentido reiteradamente sobre la solvencia de Andalucía y cómo todo el Partido Popular ha emprendido una batalla inexplicable no contra el PSOE, sino contra Andalucía, contra su solvencia, secundada y coreada por la propia vicepresidenta
del Gobierno. Y la Cámara de Cuentas de Andalucía se ha pronunciado tras la polémica hace unos días surgida a raíz del anuncio de suspensión de los pagos de la Junta de Andalucía. Cifra en más de 13.500 euros la deuda del Gobierno andaluz. Hay unos números rojos de 500 euros por habitante. El informe señala, no obstante, que los programas anuales de endeudamiento de la Junta son congruentes con los compromisos asumidos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tras la polémica hace unos días sobre la solvencia de la comunidad y sobre la suspensión de pagos de la Junta, ahora la última en pronunciarse ha sido la Cámara de Cuentas. Cifra en más de 13.500 millones de euros la deuda del Gobierno autonómico y por habitante la Junta se ha endeudado casi 1.500 euros. Y es que desde el inicio de la crisis la deuda se ha disparado. Unas cifras que reflejan el estado hasta junio de 2011, sin contar la anticipación del cierre del ejercicio presupuestario. No obstante, el informe señala que los programas anuales de endeudamiento de la Junta son congruentes con los compromisos asumidos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del año 2003 para la contención del déficit público cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. Además, la agencia de medición de riesgos estadounidense Standard & Poor's ha anunciado la rebaja de la calificación de la deuda de 5 comunidades autónomas, entre ellas Andalucía. La agencia de riesgos ha justificado la rebaja de la deuda en que no pueden mantener una nota mayor que la del Reino de España. El pasado 13 de enero bajó 2 escalones, desde la AA negativa hasta la A con perspectiva negativa. La Junta ha mantenido una reunión con representantes del sector pesquero, un encuentro entre la directora general de Pesca de la Junta de Andalucía, Margarita Pérez, y los armadores y tripulantes andaluces para analizar las órdenes del Ministerio relativos a esta concesión de ayudas. Los marineros han explicado que la orden ministerial que regula las ayudas sí contempla la excepcionalidad que pide el sector relativa a los ERE, pero no en la convocatoria de ayudas. El problema para presentar los expedientes de regulación de empleo radica en que buena parte de los trabajadores de la flota de cerco afectada está en desempleo desde que se rompió el acuerdo con Marruecos. El presidente de la Federación Andaluza de Armadores, Pedro Maza, ha señalado que nunca antes se había exigido presentar un ERE para cobrar las ayudas pesqueras. Esta es la primera vez que se nos está exigiendo a hacer ERE. Si antes no se ha hecho, el por qué ahora hay que hacerlo o por qué no se puede hacer igual que antes sin hacer ningún tipo de ERE. Una vez analizada la orden, hemos detectado algunas cosas que nos parecen de suficiente calado como para trasladárselas al Ministerio para que mejore la orden, y como son la necesidad de que los armadores presenten un expediente de regulación de empleo, que en ese sentido, bueno, pues si el Ministerio ha decidido que así hay que hacerlo, me parece bien. Lo que estamos sin duda de acuerdo al 100% es que con que el ministro gestione bien el tema para que la comisaria de pesca se ponga a negociar un acuerdo de pesca con Marruecos. Es decir, la Junta de Andalucía lo que quiere en primer lugar es que haya un nuevo acuerdo. El tráfico de drogas y de inmigrantes será a partir de ahora una tarea difícil en las costas andaluzas. La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha inaugurado el Centro Regional de Vigilancia Marítima de la Guardia Civil, que tiene su sede en Algeciras. Esta iniciativa pionera en España cuenta con tecnología puntera que integra desde satélites a aviones no tripulados. Una medida que, según Crespo, pretende luchar contra el narcotráfico y rescatar a personas que se juegan la vida. La Guardia Civil ha puesto en marcha un centro regional de vigilancia marítima que cuenta con tecnología puntera que integra desde satélites a aviones no tripulados. Las nuevas instalaciones servirán para mejorar la vigilancia de la zona del Estrecho. Además de potenciar la lucha contra el narcotráfico, el centro servirá para luchar contra el tráfico de inmigrantes indocumentados y para el rescate de personas. El capitán de la Guardia Civil, Manuel Ovidio, ha explicado las funcionalidades de las instalaciones. Primero os preguntaréis el motivo de la creación de este nuevo centro. Anteriormente la Guardia Civil ya había implementado para la vigilancia marítima el despliegue de SIB en todo el litoral español, o sea, casi todo el litoral español, desde Canarias, comenzó aquí en Andalucía, precisamente aquí en Algeciras, y se ha extendido a lo largo del litoral. No por deficiencias, pero sí por mejorar lo que ya teníamos, pues se consideró la posibilidad de implementar otros nuevos medios, la utilización de otros nuevos medios en la vigilancia marítima. El centro vigilará las aguas territoriales españolas, la franja internacional que las separa de África y las costas de este continente con sistemas de comunicación integrados.
Además, gestionará la información que recibe de sus patrulleras costeras y buques oceánicos, de sus medios aéreos y de los satélites, además de patrulleras conjuntas que se han establecido en acuerdos con países africanos como Mauritania, Marruecos o Senegal. Y un día más abrimos la página de tribunales con los expedientes de regulación de empleo. La Guardia Civil investiga desde hace meses la supuesta destrucción de documentos que evidenciaría el fraude de los ERE falsos en la Junta de Andalucía y la creación de nuevos papeles para justificar determinadas actuaciones. Los investigadores tienen constancia, antes de la confesión de Guerrero, de que varios altos cargos del Gobierno andaluz estaban vinculados a la Consejería de Empleo y ordenaron a funcionarios de confianza que trituraran pruebas. No fue un día cualquiera, sino que esa maniobra se habría realizado un fin de semana de principios del año pasado, en concreto un domingo, para evitar que todo el personal habitual estuviera en sus despachos y en dependencias oficiales de la Junta. Los investigadores tienen constancia, antes de la confesión de Guerrero, de que varios altos cargos del Gobierno vinculados a la consejería ordenaron a funcionarios de confianza que trituraran pruebas. Los investigadores han recabado información en los últimos meses sobre lo ocurrido ese día y han aportado a la juez los indicios de que se produjo la maniobra. Petición de ayudas que no fueron cursadas en tiempo, documentación creada para sustentar determinadas actuaciones. La Junta entregó un dossier completo de información, pero se colaron algunas irregularidades entre los papeles. Ayer se pronunciaba por primera vez después de ser imputado el actual director de Trabajo, Daniel Rivera, quien anunció su intención de recurrir el auto de la juez que le imputa y mostró su agradecimiento al apoyo que le ha dado el Gobierno. Según Rivera, desde que llegó en abril de 2011 se ha centrado en aclarar cualquier irregularidad administrativa en el seno de la Consejería. También ha insistido en que desde que se abrió la investigación se han detectado a los intrusos e irregularidades en las ayudas a trabajadores. El Partido Popular considera que la Junta de Andalucía tendría que estar obsesionada con destapar la verdad y no con ocultarla en referencia a esta destrucción de documentos. Ellos están dispuestos a llegar hasta el final y por eso pedirán por vía judicial las actas de las reuniones previas al Consejo de Gobierno que estuvieron dirigidas por Gaspar Zarrías. El PP andaluz considera que así quedará demostrado que el escándalo salpica a gobiernos sucesivos del PSOE. El Partido Popular está dispuesto a perseguir la verdad hasta el final en el caso de los expedientes de regulación de empleo. Por eso reclamarán por vía judicial las actas de las reuniones previas al Consejo de Gobierno que estuvieron dirigidas por Gaspar Zarrías. Nosotros entendemos que la participación de Zarrías es una prueba evidente de la implicación de todos los gobiernos. Vamos a solicitar a través de la vía judicial la acta de los consejillos, porque creemos que es importante para el esclarecimiento de la verdad. Un objetivo, insiste, de su partido y no de la Junta de Andalucía, como debería ser. Soto critica que el gobierno de José Antonio Griñán esté más centrado en ocultar la verdad, destruir documentos y obstruir la labor de la justicia. Perseguirán la verdad de ayer y de hoy, dice, y muestra varios documentos que, asegura, demuestran que el actual director del Trabajo y recientemente imputado Daniel Rivera utilizó el fondo de reptiles en 2010. El actual director general ha seguido el mismo procedimiento irregular que se seguía anteriormente. Se han firmado 4 órdenes de pago. Una de ellas, el pago no ha ido destinado a los trabajadores, sino a pagar otro tipo de asesoramiento. Rosario Soto ha criticado además que Griñán utilice la publicación de su patrimonio como una cortina de humo para tapar el escándalo de los ERE. Los funcionarios de la Junta de Andalucía no cesan en sus protestas en contra de la ley de reordenación del sector público. Estos colectivos se quejan por la aplicación de dicha ley y por la no ejecución de la multitud de sentencias que se han pronunciado hasta el momento en contra de la reordenación. Hay que recordar que la Junta de Andalucía, presidida por José Antonio Griñán, impulsó una legislación sobre la función pública que fue considerada una agresión sin precedentes por la mayoría del personal de la Junta, lo que dio origen a 2 gigantescas manifestaciones de 40.000 personas el pasado año. Desde entonces no han cesado las protestas.
Los funcionarios de la Junta de Andalucía no cesan en sus protestas en contra de la ley de reordenación del sector público andaluz. Recientemente se celebraba una reunión de plataformas de funcionarios y representantes sindicales, donde se ha decidido celebrar una gran movilización a nivel regional que se celebrará en Sevilla el 18 de febrero. Estos colectivos protestan por la aplicación de dicha ley y por la no ejecución de la multitud de sentencias que se han pronunciado hasta el momento en contra de la reordenación. La Junta de Andalucía, presidida por José Antonio Griñán, impulsó una legislación sobre la función pública que fue considerada una agresión sin precedentes por la mayoría del personal de la Junta, algo que dio origen a manifestaciones de más de 40.000 personas el pasado año. Desde entonces y hasta ahora no han cesado las protestas. Las plataformas de funcionarios que se han ido organizando en las 8 provincias andaluzas para luchar contra la ley de reordenación del sector público andaluz, también conocida como ley del enchufismo, afirman que ha supuesto la integración en la administración autonómica de más de 20.000 trabajadores del entramado de empresas públicas. Y seguimos hablando de trabajadores afectados por la crisis. En este caso miramos hacia la bahía de Cádiz, donde se mantienen abiertos varios conflictos laborales. Los trabajadores de Navantia en Puerto Real cortaron ayer el tráfico en el acceso a Cádiz por el puente Carranza en protesta para reclamar más carga de trabajo. Por otro lado, desde el PP se ha criticado a la Junta por su falta de compromiso con la empresa Visteon. Y es que el gobierno andaluz se ha desligado del conflicto anunciando que no se hará cargo de los activos de la factoría. Los trabajadores de Navantia en Puerto Real han cortado durante media hora el tráfico en el puente Carranza como medida de protesta para reclamar más carga de trabajo. Tras una asamblea donde se ha analizado la situación, se han detallado las acciones reivindicativas que se van a iniciar. Cabe recordar que el astillero de la isla entregará el próximo 6 de febrero el tercer van y el de Puerto Real a final de mes el último barco de Venezuela. A partir de ahí la situación se vuelve crítica porque no existe más carga de trabajo, aunque se está a la espera de la firma definitiva de la segunda fase de los van comprometida por el gobierno socialista. En las factorías de Puerto Real y San Fernando solo quedan 3 barcos en la línea de montaje, mientras que en Cádiz la ocupación es puntual en reparaciones, pero por ahora suficiente para el mantenimiento. Ante este panorama ya se han anunciado algunos proyectos y negociaciones que a largo plazo podrán dar carga de trabajo, aunque el problema es que no se han cerrado oficialmente. La realidad es que la crisis, la competitividad de otros mercados y la falta de actividad están pasando factura a las factorías gaditanas. Una de las administraciones del PP se quedará con los activos de Visteon en la factoría del puerto. Así lo ha asegurado el presidente de la Diputación, José Loaiza, ha criticado que la Junta de Andalucía se haya echado atrás siendo la administración competente en materia de empleo y ha comprometido que bien la Diputación, el Ayuntamiento del Puerto o el Gobierno Central, los 3 dirigidos por el Partido Popular, asumirán los activos si la compañía los cede sin coste alguno y con el acuerdo definitivo entre Visteon y la plantilla. Recordar que las negociaciones siguen su curso mientras el pasado fin de semana la Junta de Andalucía se desligaba del conflicto, anunciando a través de un comunicado que no será depositaria de los activos. El presidente de la Diputación recordaba el cierre de Delphi en Puerto Real como ejemplo de fracaso en la gestión de la Junta de Andalucía. La Junta, Partido Socialista, actuó solo en lo de Delphi. Hoy Delphi es el gran fracaso de nuestra provincia. Hoy Delphi es una lacra social, y no lo digo por los trabajadores, ojo, no, digo por lo que hemos dejado en España y en el mundo entero para que alguien se quiera instalar aquí. José Loaiza ha señalado que Visteon puso como fecha para el cese definitivo de la actividad en el puerto el próximo 28 de febrero y la Diputación ya está trabajando con la empresa para la mejor resolución. Los técnicos provinciales tienen ya y estudian los primeros documentos facilitados por la compañía. Los vecinos de Sant Hipòlit de Voltregà están consternados por la noticia del párroco Jordi Castellet. El obispo recaudaba dinero entre los fieles de la parroquia para reparar el tejado de la iglesia, aunque su intención era otra, invertir en pagarés de Rumasa. El obispado de Vic lo ha destituido, aunque defiende la buena intención del párroco. El obispado de Vic ha destituido al párroco de Sant Hipòlit de Voltregà, Jordi Castellet, por haber invertido en pagarés de Rumasa 200.000 euros que le prestaron sus fieles para arreglar el tejado de su parroquia. Aunque la intención del párroco era conseguir los altos réditos que prometía Rumasa con el fin de obtener más dinero para reparar el tejado eclesial, su actuación no ha pasado desapercibida en el pueblo, por lo que la controversia entre los fieles está servida. Me lo contaron y tal, me lo contó mi hermana y eso, y me queda que yo que dice, hostia, ¿cómo que ha invertido no sé cuántos millones? ¿Ha invertido? Muchos, ¿no? 100.000 o por ahí, no sé.
y luego va y lo pierde todo, o sea, pero eso ¿lo pagan o lo pagamos nosotros? Es la pregunta. Que lo pagamos nosotros, ¿no? Un poco de los fieles, de pues, ¿qué pasa? ¿Que el que más tiene más quiere o cómo va esto? El párroco no había solicitado ningún permiso al obispado para hacer la inversión, por lo que se ha visto obligado a recordar en su blog que la obra del tejado de la iglesia de San Hipólito se ha llevado a cabo en tiempos complicados económicamente hablando y cree que el total de las facturas por el trabajo se podrá pagar, por lo que se siente satisfecho. De lo que ocurra de ahora en adelante, Dios dirá. Irrevocable la decisión de crear la compañía de bajo coste Iberia Express se confirma. El presidente de Iberia, Antonio Vázquez, ha anunciado que la nueva compañía empezará a volar a partir del próximo 24 de marzo. Todo ello a pesar de la huelga convocada por los trabajadores de Iberia este mes de febrero. Este martes, los pilotos de Iberia han aprobado seguir con las jornadas de paro iniciados el pasado diciembre. Serán los días 13, 17, 24 y 29. Para el presidente Antonio Vázquez, se trata de una medida muy importante para el futuro de la compañía. No comparte los motivos de la huelga, ya que la nueva compañía es propietaria total de la matriz. Y el gobierno catalán pretende recolocar a los 4.000 trabajadores afectados por el cese de la compañía aérea Spanair. Aunque la Generalitat se exime de responsabilidades y deriva las explicaciones sobre este asunto al Parlament, el gobierno catalán recuerda que la apuesta de Spanair fue una operación comenzada por el Ejecutivo anterior. Mientras la oposición insiste en su reclamación de transparencia y de una explicación sobre las subvenciones públicas concedidas a Spanair, el Govern de la Generalitat acota su nivel de responsabilidad en la crisis de la aerolínea. Se basa para ello en la legislación vigente y deriva, por tanto, las explicaciones al Parlament. El portavoz Francesc Homs ha recordado además que la apuesta por Spanair partió del gobierno anterior. Esto a veces te trae algún disgusto, ciertamente, porque debes de dar explicaciones por cosas que no son administrativamente directamente responsabilidad tuya, ¿no? Sin referirse al anuncio de esta mañana del conseller de Territorio sobre un plan de recolocación de los trabajadores de Spanair y Newco, Homs ha dicho que la administración catalana mediará por dar salida a su situación. Hoy varios centenares de estos empleados se concentraban en los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Málaga en protesta por su situación laboral. En Barajas los sindicatos les han convocado a una serie de movilizaciones a partir de mañana. 200 años después de una batalla con la flota inglesa, en mayo de 2007, la compañía estadounidense Odyssey Explorer anunciaba el hallazgo de más de 500.000 monedas de oro y plata y los restos de un pecio hundido, 17 toneladas de un tesoro incalculable de una fragata española, y empezó entonces un largo proceso judicial en el que España reclama sus derechos. Hoy el Tribunal de Apelaciones de Atlanta ha dictaminado que Odyssey lo tiene que devolver a España. Odyssey tendrá que devolver a España el tesoro de la fragata Mercedes, formado por 500.000 monedas de oro y plata. Así lo ha decidido el Tribunal de Apelaciones de Atlanta, después de rechazar un recurso interpuesto por la compañía estadounidense. Contra esta decisión no cabe ya recurso alguno, lo que agota todas las posibilidades de Odyssey para evitar la entrega de ese valioso tesoro. Ahora, la empresa tendrá un plazo de 10 días para la devolución de las 14 toneladas de oro y plata. El Tribunal Supremo de Estados Unidos desestimó las alegaciones de Odyssey al considerar que la fragata española es un buque de Estado y no un barco mercante. Las redes sociales están siendo una herramienta indispensable para aquellos políticos que aspiren a ganar las elecciones. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quiere promover a través de su web sus nuevas propuestas económicas. Se ha estrenado en Google Plus y durante 50 minutos fue entrevistado por Ciudadanos. Obama llegó a prometer examinar personalmente el currículum de un ingeniero en paro. Esta mujer se llama Jennifer, vive en Texas y ha conseguido que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se comprometa ante millones de internautas a ayudar a su marido, que está en paro. Por primera vez en la historia, un inquilino de la Casa Blanca se ha sometido en directo a las preguntas de los ciudadanos en una red social. Ha sido en Google Plus, donde ha contestado sobre los más variados asuntos, desde economía hasta su habilidad como bailarín. Entre las internautas, esta mujer que se lamentaba de que su marido, ingeniero experto en semiconductores, esté parado desde hace 3 años mientras se conceden visados a extranjeros para trabajar en ese sector.
La respuesta de Obama ha sido pedirle el currículum de su esposo y asegurarle que se interesará personalmente sobre qué está pasando. Él, añade, pensaba que un ingeniero de ese sector no tiene problemas para encontrar trabajo en su país. Obama ya había comparecido en foros similares a través de YouTube o Facebook, pero esta era la primera vez en la que algunos votantes permanecían constantemente conectados en directo. En Kuwait se celebran elecciones legislativas mañana e Internet también será una de las armas que emplearán sus candidatos. Es el caso de la exdiputada kuwaití Al-Yassar Abdullah. Otros aspirantes siguen prefiriendo citar a sus seguidores en carpas y jaimas para debatir y exponer sus programas en un ambiente ceremonioso y relajado. Sube el tono de la campaña para las elecciones legislativas de este jueves en Kuwait. Mutuos reproches de corrupción entre los candidatos y controversias tribales han irrumpido con fuerza en la escena política a pocas horas de los comicios, hasta tal punto que han degenerado en el incendio de la carpa de un candidato. Mientras el gobierno se esfuerza en presentar unos comicios transparentes y se mantienen los ceremoniosos rituales de saludos, la etiqueta en el atuendo tradicional y la convocatoria pausada a los electores para que al caer la noche acudan a los mítines. Todo ello rodeado de un ambiente de cartelería electoral, pantallas de vídeo gigante, focos en abundancia y mayores sentados en primera fila de la audiencia para resaltar su respetabilidad y posición honorífica. El reparto de la riqueza del Emirato Petrolero suma en esta convocatoria la incógnita de la afluencia juvenil a las urnas y si estará marcada por la denominada primavera árabe. Conocemos a continuación la previsión del tiempo para las próximas horas. Pocos cambios térmicos a la espera de un notable descenso de las temperaturas para el jueves, que anuncia mucho frío en la segunda mitad de la semana e incluso nieve a nivel del mar en el Cantábrico Oriental o en Cataluña. Por la mañana, las precipitaciones se producirán en el tercio norte y durante la tarde se extenderán hacia la zona centro y Baleares. En Andalucía aumenta la nubosidad a partir del mediodía. Con el avance de la tarde llegará algún chubasco con nieve a partir de los 900 o 1000 metros. En la costa mediterránea solo aparecerán nubes medias y altas a final del día. Ligero descenso térmico. El Museo de Bellas Artes Pushkin de Moscú ha inaugurado una exposición única de ilustraciones para libros realizadas por 6 genios españoles de la pintura: Pablo Picasso, Joan Miró, Salvador Dalí, Juan Gris, Antonio Clavé y Antoni Tàpies. La muestra consta de 300 ilustraciones que incluyen grabados, litografías, xilografías y otras obras que han sido cedidas para esta excepcional ocasión. Picasso, Miró o Dalí pusieron su arte al servicio de los libros en forma de ilustraciones. Ahora estas obras se pueden ver en el Museo Pushkin de Moscú. Según comenta el comisario de la exposición, el sentido del proyecto es llamar la atención a un amplio círculo de espectadores sobre este fenómeno livre d'artiste, un arte del siglo XX absolutamente particular, independiente y auténtico. Un total de 300 ilustraciones, entre las que se incluyen las de libros como Alicia en el País de las Maravillas, realizada por Dalí, junto a las creadas por otros artistas de vanguardia como Juan Gris, Antoni Tàpies o Antoni Clavé. Unos libros que van mucho más allá de su lectura. Y abrimos a continuación la página deportiva. Ayer el Mirandés perdía ante el Athletic de Bilbao, no pudo hacer nada, Hugo, pero lucharon, ¿eh? Efectivamente, eso es lo que mínimo que se le puede pedir a un equipo como el Mirandés, que ha sido la sensación en España en esta Copa del Rey del año de la temporada 2011-2012. Eso sí, se encontró con la horma de su zapato. El equipo bilbaíno, dirigido por Marcelo Bielsa, dominó ese primer tiempo con ese 0-2 y en el último minuto hacían ese gol, como podemos decir, del honor, para tener un poquito las espadas en alto para el partido de vuelta de la próxima semana en San Mamés. Mientras tanto, esta noche juega el FC Barcelona, lo hace en Mestalla ante el Valencia, y Guardiola hablaba en rueda de prensa también y hacía referencia al señorío que había demostrado el FC Barcelona en estas 4 temporadas donde está al frente del equipo.
Pep Guardiola, entrenador del Barcelona, afronta la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey contra el Valencia, que mañana recibe a los azulgrana en Mestalla, como un compromiso contra un equipo de la Liga de Campeones y con satisfacción por el rendimiento de los suyos hasta ahora. Creo que en estos 4 años un club ha sido modélico. Guardiola, no obstante, cree que los 7 puntos de ventaja que el Real Madrid lleva al Barcelona en la Liga suponen una situación límite, aunque al mismo tiempo también representan un desafío deportivo. Evidentemente, en dejarnos tantos puntos un rival como este, pues nos hace obligar a estar a 7 puntos, en una situación muy límite. Veremos cómo responderemos. No es otra prueba más que el deporte nos pone, ya no al contrario, sino el deporte nos pone a nosotros mismos, de ver si somos capaces de afrontar sabiendo que estamos en una situación otra vez límite. El técnico de Santpedor, sin embargo, entiende que hay margen para remontar la diferencia con los blancos y que el Barcelona es un ejemplo en todos los sentidos durante las últimas temporadas. En el empate y en la derrota sobre todo. Hemos sido modélicos, así lo pienso. Igual me equivoco, dirán, me sacarán ahora el día que me quejé del árbitro, o que el presidente hoy, o hace 4 días. Creo que hemos sido un ejemplo para cómo nos hemos de convertir en los buenos momentos, que lo hemos celebrado. Alguna vez nos hemos excedido, si hemos molestado a alguien pedimos perdón, pero creo que en general nos hemos comportado muy bien. Mestalla aguarda ahora al conjunto barcelonés. Y por su parte, bueno, anoche terminaba ya ese plazo de fichaje que se da, ese mercado invernal denominado de esta manera para la adquisición de nuevos jugadores o también para la salida de algunos otros. En eso estaba el Málaga, aunque ellos tenían claro que la única incorporación iba a ser la del portero y en este caso había un nombre propio, el de Kameni. A partir de ahí se hablaba de algunas bajas, pero al final algunos de ellos, de los que pensaban salir, se han quedado como son los jugadores canteranos. Los dirigentes del Málaga cumplieron con las decisiones tomadas en diciembre. Acordaron que no habría fichajes en el mercado invernal, excepto la llegada del portero Kameni, siempre que lo hiciera a coste cero, sin pagar el traspaso. El Meta ha sido la única incorporación, si bien la dirección deportiva ya trabaja en la planificación de la próxima temporada. Las carencias que se adviertan al final del campeonato serán resueltas con los fichajes que sean necesarios el próximo verano. Pero si se preveían salidas, al final fueron 3, como se había planificado, pero los nombres han sido casi todos diferentes a los que inicialmente estaban en la lista de candidatos. Ya no pertenece al Málaga Stadgard, que rescindió su contrato de 1 año y medio y se marchó a su país. El central era uno de los pocos seguros, pero los otros 2 nombres eran Recio y Portillo, y ambos seguirán. Al final fueron cedidos a Poño al Zaragoza y Ediño al Coimbra. El malagueño, después de algunas diferencias internas, prefirió salir a préstamo hasta final del campeonato, mientras que el portugués, que no contaba para el cuerpo técnico malaguista, quería probar fortuna en otro destino. También se trabajó en la salida de Elder Rosario y Rubén, pero finalmente continuarán junto a malagueño. El equipo volvió a los entrenamientos esta mañana tras la jornada de descanso de ayer, una larga semana de trabajo que incluirá el entrenamiento del domingo antes de salir de viaje a Granada, donde se jugará el lunes a las 9 de la noche. Y hablando de fichaje, no podía ser menos también la Unión Deportiva Almería. Lucas Alcaraz se ha venido quejando durante toda la primera vuelta de lo corto que era el plantel que tenía a su disposición, lo que le hacía mermar las posibilidades, sobre todo de esas opciones de ascenso de categoría. Un hijo pródigo ha vuelto, Juanma Ortiz. Presentado a Juanma Ortiz, un jugador que vuelve al conjunto rojiblanco cedido por el Rangers de Escocia. El alicantino regresa a la Unión Deportiva Almería tras haber jugado pocos minutos en el equipo escocés y con el ánimo de trabajar día a día sin plantearse objetivos, dejando al entrenador la decisión de disponer de él en la posición y ocasiones que estime oportuno. Vengo a trabajar, entrenamiento, partido a partido, y el míster decide. Yo estoy abierto a todo y lo que el míster decida jugaré, y si tengo que jugar, y dispuesto a todo, por supuesto. Por su parte, desde la directiva del equipo se asegura que pese a que la plantilla va a ser corta, han considerado necesario contar con Juanma Ortiz para impulsar la situación actual del conjunto. Estábamos contentos con la plantilla 18 y para que viniese alguien teníamos que considerar que nos iba a aportar mucho. En este caso no nos aporta mucho, sino nos aporta muchísimo. Que es un jugador que ya no solamente porque no necesita periodo de adaptación, porque ya llegó anoche y hoy ya tiene... no hay problemas en ningún sentido, ni de vestuario, ni de vivienda, ni de nada. Él no le hace falta de nada, sino que a nivel futbolístico nos aporta muchas soluciones al equipo. Juanma Ortiz afirma que pese a que ya conoce el club y el campo, se le presenta un entrenador, un equipo y una dinámica nuevos a los que espera adaptarse lo antes posible.
Y para seguir con el mercado de fichaje, en este caso nos vamos a Huelva, donde el Recreativo ha hecho un convenio de cesión de futbolista con el San Roque de Lepe. 3 jugadores del equipo aurinegro de Lepe han pasado a la fila del equipo del Recreativo de Huelva: Alventosa, Rubio y Berrocal. Un centrocampista, un defensa y un lateral, en este caso, son los jugadores que va a tener a su disposición Álvaro Cervero, que por cierto, nuestro más sincero pésame por el fallecimiento de la madre del entrenador del Recreativo de Huelva. El Recreativo de Huelva informa que una vez expirado el plazo otorgado por la Real Federación Española de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional para la incorporación y salida de jugadores, la entidad ha realizado las siguientes altas de su plantilla: Jesús Rubio, Jesús Berrocal y Raúl Alventosa. Estas 3 incorporaciones se enmarcan dentro del convenio de ayuda y colaboración del Club San Roque de Lepe, quedando con la disciplina del club los 2 primeros y continuando en calidad de cedido a Raúl Alventosa con la entidad lepera hasta final de la presente temporada. En el apartado de bajas, el club ha concedido la carta de libertad tras el acuerdo de rescisión al jugador Pablo Oliveira, el objeto de facilitar la contratación del mencionado futbolista por el Club Deportivo San Roque de Lepe. Asimismo, se ha llegado a un acuerdo de cesión con los derechos federativos del jugador Álvaro González con el equipo lepero hasta la finalización de la presente campaña. Por otro lado, y a lo largo de la jornada, se han recibido una serie de ofertas por los jugadores Manu Micó, Kepa y Zamora. El Recreativo ha ofrecido a dichos jugadores completar los salarios que se le ofrecían para que no se produjese una merma en sus emolumentos, teniendo más oportunidad en los clubes ofertantes para poder jugar lo que resta de temporada. En todos los casos, los mencionados jugadores no han aceptado tan generoso ofrecimiento. Y el Unicaja de Málaga, que ha perdido los 2 primeros partidos de la Euroliga, está al borde de la eliminación si no es capaz de ganar al equipo italiano de Siena. En este caso, lo de Chus Mateo tiene un difícil compromiso mañana en el Martín Carpena. Eso sí, las estadísticas juegan a favor del equipo malagueño. El Unicaja, con todos sus jugadores a disposición del técnico, entrenó en jornada doble. En el entrenamiento de la mañana, los jugadores que dirige Chus Mateo han combinado el trabajo en el gimnasio con el trabajo en la cancha. En la sesión vespertina, con la que el Unicaja continuará la preparación de su próximo reto, el partido que le enfrentará al Montespachi Siena mañana jueves en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. El duelo entre el Unicaja y el Montespachi Siena será el 7º de los enfrentamientos históricos entre ambos equipos. Todos estos partidos anteriores se disputaron en la fase regular de la Euroliga, con un balance que es claramente favorable a los malagueños, ya que se ha impuesto en 5 de los 6 partidos. Tan solo cayó derrotado ante el Montespachi Siena en una ocasión en la temporada 2003-2004, en la visita que hizo a la cancha italiana por 80-71. Por su lado, el equipo italiano llega a Málaga liderando el grupo F del top 16 de la Euroliga y la Lega italiana, con un jugador que está causando sensación, el base Bob McCaleb. Este jugador norteamericano con pasaporte macedonio es una de las estrellas del baloncesto europeo y lo está demostrando en la máxima competición continental. McCaleb lidera el ranking de valoración del top 16 con una media de 29.5. Además, hay que destacar que en los 9 partidos que ha jugado en la actual temporada de Euroliga, ha anotado siempre como mínimo 14 puntos, teniendo una media de anotación de 18,7 puntos por partido. El Unicaja de Málaga, que lo tiene bastante complicado, pero bueno, nada es imposible en la vida. Claro que sí, Hugo, con esfuerzo igual se consigue. Por supuesto, tu equipo, ¿no? Mi equipo siempre. Gracias, Hugo. Vamos a hablar de cine, además, aquí en Andalucía. Cádiz será escenario de un rodaje, en este caso sobre la Constitución española, dado que este año se celebran los 200 años del nacimiento de la primera Carta Magna, precisamente en Cádiz. Televisión Española retransmitirá su trabajo en su segundo canal el día 19 de marzo. La alcaldesa de la ciudad se ha mostrado satisfecha con este rodaje y confía en que se dé la máxima difusión a esta producción. Televisión Española grabará los próximos días en la ciudad un documental sobre las Cortes de Cádiz. La Junta de Gobierno local lo ha autorizado. La alcaldesa ha anunciado que la cadena pública quiere emitirlo el 19 de marzo en la 2 y el canal internacional, además de a través de la plataforma de televisión a la carta de RTVE en Internet. Teófila Martínez espera que pueda difundirse este documental también en el primer canal. En el canal internacional nos viene muy bien porque es un canal que se ve en todos los países iberoamericanos y en el resto del mundo, pero vamos, espero que también tengan tiempo para pasar algo de ese documental en la 1, no solamente en la 2. En los últimos años, la ciudad ha sido objeto y escenario para el rodaje de 7 películas, 8 documentales, 4 cortometrajes y 20 programas de televisión.
Un currículum que la sitúa ya como plató habitual de grabaciones gracias a las gestiones de la Cádiz Film Office, dependiente del Instituto Municipal de Fomento, Empleo y Formación. Y como cada día antes de irnos, les recordamos que esta Casa Metropolitana Andalucía les ofrece hasta el próximo 4 de febrero la fase clasificatoria del concurso de agrupaciones de carnaval de Cádiz. En directo desde el Gran Teatro Falla podrán disfrutar de las agrupaciones carnavalescas en un programa presentado por Agustín Bravo y Maite Huguet antes de este programa especial, y a partir de las 6:30 de la tarde será cuando puedan ver Andalucía a debate. A su término nuestra segunda edición de informativos, que hasta el 4 de febrero se emitirá a las 8 de la tarde. Llega el poder, un gobierno de derecha que aunque de esta crisis no cierre la brecha, no consigue convencer. Llevo ya 3 días que yo riñón no lo... Pues con esta música de carnaval nos vamos, nos despedimos hasta esta tarde a las 8. Volverá la información aquí en Metropolitana Andalucía. Hasta entonces, disfruten del día. Llevo 10 cajas de Bucamina. Quien quiera que hable del año pasado, cuando en este concurso nos descalificaron.